Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Estamos hoy para la firma del convenio para la elaboración del futuro Plan Estratégico del Cooperativismo que abarcará el periodo 2020-2025. Un trabajo también previo al plan que hemos creído necesario para conocer la realidad del sector del cooperativismo agroalimentario en los momentos actuales. Conocer la radiografía del sector hará que los planes a desarrollar sean más efectivos porque trabajaremos con datos reales y actualizados. Como pueden imaginar, los tiempos son cambiantes, más aún en la época en la que vivimos, y ello nos obliga a adaptarnos y a renovarnos. Desde la Junta de Extremadura tenemos claro que el cooperativismo es esencial para la industria agroalimentaria en esta tierra, no solo como movimiento empresarial, sino también por la fijación de la población rural y por el desarrollo territorial. Sin embargo, se hace necesario un relanzamiento del cooperativismo, el desarrollo de inversiones e incentivos en torno al mismo, así como la implementación de acciones para una nueva cultura de colaboración y cooperación. La despoblación es una realidad que nos preocupa y nos ocupa, y mucho, por lo que así trabajamos desde la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural para lanzar acciones como este estudio para conocer la realidad del cooperativismo y su fijación de la población al territorio en las zonas con riesgo de despoblación. Para determinar con precisión las necesidades, las acciones a implementar, los objetivos. Desde luego, el instrumento más adecuado que consideramos es un plan estratégico que, partiendo de un análisis veraz de la realidad, sea capaz de establecer a dónde queremos llegar y qué estrategias utilizar durante el periodo 2020-2025. En este sentido, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura es un interlocutor imprescindible en el ámbito del sector agroalimentario, pues aglutina al movimiento cooperativo extremeño, representando a unas 189 cooperativas y a 34.000 agricultores y ganaderos, teniendo en cuenta además que Cooperativas Agroalimentarias lleva desde 1990 representando a las cooperativas agroganaderas de la comunidad autónoma, que cuenta con personal cualificado. La Consejería de Agricultura ha decidido y ha manifestado su interés en colaborar con cooperativas agroalimentarias para implementar el análisis del sector cooperativo agroalimentario extremeño, para poder llevar a cabo un análisis interno del modelo cooperativo actual, identificando sus debilidades y fortalezas. Con esta firma lo que perseguimos es la definición del nuevo modelo del cooperativismo agroalimentario extremeño para los próximos años. Y no es baladí. El entorno social y económico del mundo y, por ende, el de Extremadura ha dado un giro en 180 grados desde el pasado mes de marzo. No vamos a ser los mismos debido a la pandemia, por lo que debemos trabajar también en un nuevo marco. Las cooperativas ya eran un pilar en la época pre-COVID y ahora deben serlo todavía más. Como esenciales fijadores de empleo en nuestra región, debemos reforzar la posición del cooperativismo en Extremadura. No es casualidad que nuestra región sea de las pocas cuyas exportaciones crecen en los últimos meses. No olvidemos que las cooperativas crean un valor económico y social que implica un compromiso con la ciudadanía, con nuestra gente, la más cercana, ejerciendo un rol clave en la recuperación económica que tenemos por delante. Hoy, el Diario Oficial de Extremadura publicaba la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento y creación de empleo en cooperativas por 1.200.000 euros, fijando además una discriminación positiva para aquellas cooperativas que estén implantadas en los pequeños municipios en los que tienen riesgo de despoblación. Muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, y me pongo a su disposición para cualquier pregunta una vez finalice su intervención. Ángel, cuando tú quieras. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias por acompañarnos.
Pues, como bien ha comentado la consejera, nos encontramos para firmar un convenio para la elaboración de un plan estratégico del cooperativismo agroalimentario extremeño para los próximos años. Creemos que es importante la elaboración de este plan estratégico y, sobre todo, le hemos dado el valor que tiene porque por primera vez hemos afrontado un plan estratégico hecho por las cooperativas y para las cooperativas. Durante los últimos años hemos visitado prácticamente todas las cooperativas de nuestra geografía, de norte a sur, de este a oeste, y hemos podido palpar la realidad que tienen nuestras cooperativas y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, como bien decía la consejera. Hemos conseguido, hablando con todo, primero con la base social, con socios, con socias de las cooperativas, pero también con sus consejos rectores, con sus consejeros, con sus consejeras, hemos conseguido, creemos que la información suficiente para elaborar un plan que nos valga para el futuro. Un plan que, ahora os comentaré, creo que está basado en 4 o 5 puntos fundamentales, pero que entendemos que el mayor valor que tiene, repito, es que por primera vez se ha hecho desde las cooperativas y para las cooperativas. No me imagino de que las cooperativas tuviéramos que hacerles a sus empresas de comunicación cuál tiene que ser la política de comunicación. Creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y, en este sentido, que las cooperativas decidamos cuáles son nuestras necesidades y, por supuesto, una vez elaborado el plan, contar tanto con la Administración como con todo tipo de aportaciones de otros agentes sociales para llevarlo a cabo. Pero, fundamentalmente, teníamos claras algunas cosas que nos han confirmado tanto las visitas a cooperativas como las encuestas que hemos realizado. Necesitamos un plan de futuro, fundamentalmente para afianzar el cooperativismo extremeño en 3 o 4 líneas que entendemos que son fundamentales. La primera, la dimensión, no nos cansamos de decirlo. Necesitamos dimensionar nuestras cooperativas porque con esta dimensión podremos afrontar, primero, las inversiones que son necesarias en nuestras industrias de transformación y, segundo, como bien comentaba la consejera, seguir creciendo en nuestras exportaciones. Tenemos que tener en cuenta que somos una región absolutamente sedentaria, somos pioneras y muchas veces encabezamos las producciones de muchos productos a nivel nacional y necesitamos seguir exportando. Para eso es imprescindible que nuestras cooperativas tengan una dimensión suficiente para afrontar los nuevos retos del futuro. Esa dimensión nos tiene que llevar al segundo punto que entendemos que es fundamental, que es la digitalización de nuestras producciones, tanto en el campo como en nuestras empresas de transformación. No podemos dar espalda, tenemos muchas cooperativas que aún le queda mucho trabajo por hacer, pero creemos que es fundamental la digitalización. Y luego, por supuesto, tenemos un reto fundamental que es el relevo generacional y la igualdad. Llevamos trabajando mucho tiempo en ambas cosas, tanto en igualdad de oportunidades, fundamentalmente en los consejos rectores, para que nuestras socias accedan a los cargos de dirección en los consejos rectores de las cooperativas, y también creemos que es necesario hacer un esfuerzo entre todos, consejera, y ahí sí que vamos a necesitar en el futuro para poder desarrollar un tema de relevo generacional. Necesitamos hacer atractivas nuestras explotaciones lo suficiente para que la gente que ahora tiene dudas se incorpore sin ningún problema. Se nos está envejeciendo nuestra base social y necesitamos que ese relevo generacional sea una realidad a corto y a medio plazo, no a largo plazo. Y poco más. Decirles que estamos a disposición de lo que nos quieran preguntar. Consejera, creo que el plan va a ser ambicioso y, lógicamente, esperemos que contaremos con la Junta y, en este caso, con la Consejería de Economía y con la Dirección General de Cooperativas y Economía Social para llevarlo a efecto en los próximos años. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Vale.
Buenos días. Ángel, vamos a aprovechar la oportunidad de tenerla aquí. Se trata de mapear un poco la situación del cooperativismo en la región. Sí que me gustaría saber si ha habido una diversificación en cuanto a producción y localización, porque tenemos más o menos claro dónde están los núcleos de referencia, pero no sabemos si esto sigue a lo largo del tiempo produciéndose sí o no, porque vamos a una diversificación, queremos exportar más y supongo que también empezar a extender esa red cooperativa por toda la región es un punto importante. ¿Nos puedes aportar, precisar algo de información al respecto? Sí, claro. Efectivamente, los núcleos de producción están muy determinados, pero creo que eso ha ido cambiando. Las zonas de producción no las vamos a cambiar. No podemos cambiar tampoco las zonas, porque tampoco podemos gastar en transporte y en demás, que tampoco tenemos los mejores del mundo. Pero sí que es verdad que hemos diversificado. Es decir, creo que nuestras cooperativas han sido capaces de adaptarse a las nuevas necesidades de una forma espectacular. Creo que alguien que conozca el cooperativismo extremeño, antes ha dicho una fecha la consejera, 1990. Creo que alguien que quiera ver una cooperativa de 1990 con una cooperativa del 2020 no tiene nada que ver. Nos hemos adaptado a todas las circunstancias. Hemos sido capaces de rotar producciones, de cambiar nuestras especies ganaderas, adaptarlas a las nuevas necesidades del mercado y, fundamentalmente, hemos sido capaces de transformar gran parte de nuestra producción para exportarla. Creo que es un trabajo de lluvia fina, como a mí me gusta llamar. No se ve de golpe, pero cuando lo ves en perspectiva, la evolución ha sido tremenda. Del mismo modo que parece que no hemos avanzado nada en el tema de la dimensión y el tema del fortalecimiento de las estructuras cooperativas. Todo lo contrario. La consejera tiene todas las cifras. En los últimos 4 años, todas las partidas presupuestarias para el tema de integración cooperativa se han agotado. Es decir, no hemos creado unas estructuras megalíticas, pero sí que es verdad que se han creado estructuras cooperativas de segundo grado, acuerdos cooperativos de comercialización entre las cooperativas y un montón de propuestas que están avanzando en ese sentido. Sí, me gustaría incidir en eso último que ha dicho en cuanto aquí tradicionalmente, desde hace décadas y décadas, se hablaba sobre todo de esa segunda transformación, de esa comercialización. Me gustaría saber cómo está a día de hoy en cuanto a las cooperativas extremeñas y, sobre todo, en un mundo globalizado como el que estamos, ¿hasta qué punto las cooperativas extremeñas van de la mano de otras cooperativas para llegar a más países, como una joint venture o una unión temporal de empresas que se dan en otros sectores? Pues estamos avanzando en ello. Las cifras pues, nos demuestran precisamente ese camino. Es decir, nuestras exportaciones en Extremadura han crecido prácticamente de forma única con respecto al resto de España, y el mayor número de las exportaciones han sido de productos agroalimentarios. Creo que esa primera fase de externalización de nuestros productos ya pasó. Nuestras cooperativas se están adaptando, estamos prácticamente en los 5 continentes vendiendo nuestras producciones y, lógicamente, eso se ha debido gracias a muchos acuerdos cooperativas que están en el mismo sector, que están llegando a acuerdos, tienen las mismas vías de comercialización, y no solo con cooperativas extremeñas, sino con otras cooperativas de otras regiones, y creo que tenemos ejemplos magníficos en el sector del vino, en el aceite de oliva, en frutas, en hortalizas, en temas ganaderos. Tenemos varias cooperativas que son líderes nacionales en sus producciones. Quiero decir que es un trabajo que se ha ido desarrollando en los últimos años, y creemos que precisamente ahí, con este plan estratégico, lo que tenemos que hacer es potenciar esas buenas prácticas que tenemos en las cooperativas y conseguir que seamos capaces de incrementar nuestras exportaciones. Creemos que el futuro pasa por exportar. Bueno, pues muchas gracias.